¿Ya se está viendo PowerPoint? Sí, profesor. Ok. Bueno, la clase pasada habíamos ya empezado a caracterizar lo que es un grafo de estados, máquina de estados finitos, ¿sí? O bien un autómata finito. Y veamos que es la representación gráfica donde lo que tenemos es un conjunto de estados, un estado inicial, un conjunto de estados finales, un alfabeto y una función de transición que nos combina estados con eventos de nuestro alfabeto y que nos lleva a un estado o bien nos indica que no hay una transición. Habíamos visto unos casos particulares de algunos lenguajes regulares, como lo que sería el lenguaje vacío, ¿sí? El lenguaje donde solamente tenemos el evento vacío, que al menos tiene un elemento, es diferente a tener un conjunto vacío. Por ejemplo, podríamos tener un lenguaje donde se tiene solamente un evento y en general lo relacionábamos con la idea de las rutas que nos llevan desde nuestro estado inicial hasta un estado marcado o de interés. También habíamos visto, bueno, que existe una operación o también una propiedad de un autómata que le llamamos ajustado, que es en el que todos sus estados son alcanzables y coalcanzables, y lo que tenemos es que es un autómata no bloqueante. Entonces decimos que es un sistema que está bien definido. Sí, eso lo vamos a aplicar sobre todo cuando diseñamos controladores que obviamente queremos quitar de nuestro autómata original de la planta estados que puedan ser prohibidos, estados que puedan ser bloqueantes, ¿sí? Y entonces quedarnos con un autómata que sea completamente no bloqueante, y una manera de obtener esa, se le llama en teoría de eventos discretos, una especificación, es decir, el comportamiento deseado, pues lo hacemos muchas de las veces aplicando la operación que conocemos como operación trim o de ajuste al autómata de la planta. Y entonces ya vemos si ese autómata que obtenemos, que es completamente no bloqueante, se puede o no forzar sobre la planta. Habíamos visto que también existe la posibilidad en un autómata de que existan estados que pueden ser reducidos entre sí. Esto se debe a que son estados que pertenecen a una misma clase de equivalencia, ¿sí? Y entonces, pues podríamos obtener algo que llamamos un autómata mínimo. Autómata mínimo en el sentido de que vamos a mantener todo el lenguaje del autómata original, pero con un conjunto menor de estados. ¿Cómo podríamos ver si dos estados eran similares entre sí y podían ser reducidos? Por ejemplo, el estado Y y Y'. Pues para empezar teníamos que ver que para la misma cadena de eventos que se puede probar para un elemento del alfabeto o una cadena, tienen que tener la misma definición de transición de función. Es decir, si existe para uno de los estados con esa cadena, debe de existir también para el otro. Basta con que en uno de los estados no exista la función de transición y en el otro sí, para que ya no puedan ser equivalentes. Una vez que hemos comprobado que existe esa definición de transición para las mismas cadenas de eventos, entonces lo que tenemos que ver es si el estado de salida al que nos movemos es un estado marcado, en uno de los estados de interés, el estado Y, tenemos que ver que también en el estado de salida Y', la transición nos lleve a un estado de salida también marcado. Y en el ejemplo que veíamos la clase pasada, no necesariamente tiene que ser el mismo estado marcado de salida, pero sí tiene que ser uno de los estados marcados. Más adelante vamos a ver un método para de manera automática obtener un autómata mínimo, y también una de las pruebas que aquí no está, pero nos permite de manera muy sencilla cancelar la posibilidad de equivalencia es si un estado es marcado y el otro no, obviamente no pueden ser equivalentes. ¿Alguna duda hasta aquí? Que es lo que vimos la clase pasada. ¿No? Bueno. Ok, vamos a continuar con el nuevo tema y finalmente yo ya les voy a poder dejar tarea. Ok. Regresar. Ok, bueno, entonces ya hemos caracterizado un autómata finito determinístico con conjunto de estados. Permítame poner un estado inicial, un conjunto de estados finales, que son también conocidos como estados finales, estados marcados o bien estados de aceptación o aceptables, un alfabeto y la función de transición, que precisamente nos va a indicar si estamos en un estado de nuestro conjunto de estados y ocurre un evento, hacia qué estado nos vamos a mover.
y les mencionaba, se conoce como función de transición. Estos autómatas se conocen precisamente como generadores o máquinas de estado finito. Si decimos que el conjunto de estados es finito, entonces se conoce como autómata de estado finito determinístico, ¿sí? Se dice que el autómata es determinístico porque la función de transición está definida sobre las combinaciones de estados, el conjunto de estados y el alfabeto, ¿sí? Y es no determinístico cuando tenemos que en la transición, además, están interviniendo estados del sistema, es decir, como que dependiendo de la probabilidad de que un estado haya ocurrido, va a ser la transición que se va a dar. En ese momento ya tenemos un autómata no determinístico. Los autómatas que vamos a ver ahorita son definidos en este conjunto, ¿sí? De combinaciones de estados con evento, y entonces decimos que es completamente determinístico, ¿sí? En un autómata no determinístico, pues precisamente permitimos que estados alternativos a la ocurrencia de un evento alternativo dependiendo de qué ha ocurrido antes en función de algún estado o en función de una función de probabilidad, ¿sí? La función de transición, esta que veíamos desde aquí, le llamamos que es parcialmente definida, ya que no necesariamente está definida para todas las posibles combinaciones de estados y eventos. Cuando sí está definida para todas las posibles combinaciones de estados y eventos, decimos que esta función de transición es total o completa, ¿sí? Ya que cubre todas las posibilidades de combinaciones. Entonces vamos a analizar este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo vamos a caracterizar cada uno de los elementos precisamente en la definición de nuestro autómata, ¿sí? Los 5 elementos que tenemos aquí abajo. Entonces, ¿qué tenemos en los autómatas finitos? Bueno, pues tenemos eventos que van a ir asociados en los arcos de transición, estados que normalmente nos representan en círculos o bien vamos a identificarlos en el conjunto de estados, ¿sí? Y obviamente lo que representan es una enorme cantidad de espacio de estados. ¿Por qué? Bueno, pues por las posibles combinaciones y concatenaciones de eventos que se pueden dar. Entonces, el primer elemento, que es el conjunto de estados, por ejemplo, para este caso son los que están marcados en rojo, pues tenemos 4 estados. Pensamos, esta es una máquina, ¿sí? Que puede estar lista para recibir una pieza, se carga a través del evento load, y entonces nos marca un estado que indica que está cargada con una pieza. Una vez que está cargada con una pieza pueden pasar 2 eventos. Uno, que se inicia el procesamiento de la pieza, por lo tanto pasa a estar en estado de procesamiento, o bien que se descargue la pieza sin haber sido procesada, por lo tanto regresa a estar vacía, ¿sí? Si vemos la siguiente evolución, si nuestra máquina está procesando la pieza, pueden pasar 2 cosas. Una, que se detenga el proceso por alguna razón, pero la pieza sigue dentro de la máquina, entonces pasa a un estado de estar cargada, ¿sí? O bien que la máquina termine de procesar la pieza y entonces pasa a un estado de pieza finalizada, ¿sí? Si nosotros estamos en el estado de cargado porque se detuvo la pieza, pues nuevamente la posibilidad que tenemos es que o se descargue la pieza, porque a lo mejor se tenga que desechar o algún problema, o bien se reinicie el procesamiento de la pieza, ¿sí? Si nosotros nos movemos al estado de pieza terminada porque se ha terminado con el procesamiento, entonces lo que se puede dar es el evento de descargar, que es quitar la pieza y entonces nuestra máquina vuelve a estar disponible o vacía. Entonces, se dan cuenta, tenemos 4 posibles estados, que es vacía, cargada, procesando o bien finalizada la pieza. Normalmente en el conjunto de estados, en este caso lo denotamos como QA, ¿qué nos representa? Pues nos representa características o propiedades relevantes del sistema, es decir, en qué situación se encuentra el sistema, y normalmente son situaciones que pueden durar un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Y los cambios de estado son transiciones precisamente que se dan entre uno y otro estado. Los estados tenemos varias clasificaciones. La más común es, tenemos el estado inicial, que es representado por una flecha de entrada, este que tenemos aquí. Estados marcados o finales, o también como decíamos, estados aceptados, normalmente dependiendo del software o del texto, son representados por un doble círculo o bien una flecha de salida. En este caso es el que tenemos circulado, ¿sí? Estados no marcados, pues son aquellos que no son estados de salida, por ejemplo, cargada, procesando y finalizada. Son estados, pero no son estados marcados. El único estado marcado en este caso tenemos el estado inicial de pieza vacía. Y podemos tener estados prohibidos, ¿sí? Estos puede ser por alguna situación que nos dé un bloqueo o bien por alguna situación que hace que nuestro sistema, ¿sí? Quede en una situación de indeterminación, ¿sí? Entonces esos también los podemos caracterizar. De hecho, hoy vamos a ver en la tarea un ejemplo de estados prohibidos que vamos a eliminar. Eso normalmente precisamente se trata de eliminarlos
impidiendo o bloqueando la ocurrencia de eventos que nos lleven a ese estado. El siguiente elemento dentro de la definición de nuestro autómata es precisamente los eventos. En este ejemplo son los que están ahorita en rojo, ¿sí? Entonces tenemos cargar, descargar, iniciar, detener y finalizar, ¿sí? Son nuestros 5 eventos que tenemos en nuestro autómata. ¿Y cómo caracterizamos o qué es lo que tenemos que nos representa el conjunto de eventos, en este caso sigma? Pues son precisamente la ocurrencia o situaciones de relevancia que se dan en un instante de tiempo y están asociados con cambios o transiciones en nuestro estado, ¿sí? El alfabeto, pues, es el conjunto de todos los posibles eventos que pueden ocurrir en nuestro autómata, y obviamente cada autómata debe tener un alfabeto porque, pues, si no, no tenemos transiciones en nuestro sistema y no hay dinámica en el mismo. Los eventos también podemos clasificarlos de varias maneras. La más común es aquellos que son controlables o no controlables. ¿Qué quiere decir con controlable o no controlable? En realidad, en la jerga de los sistemas de eventos discretos, que un evento sea controlable quiere decir que podemos evitar su ocurrencia. Es decir, tenemos una manera de evitar, ¿sí?, que se dé esa situación de evento. No controlable, pues es obviamente cosas que no podemos determinar. Por ejemplo, si aquí nosotros vemos en este ejemplito de nuestros 5 eventos, ¿cuál consideran que podría ser controlable y cuál no? O sea, sobre cuál podríamos tener control. No controlable, supongo que el de descarga después de finalizado. Este de aquí. ¿Por qué? Porque una vez que termina el proceso, es el único evento que puede suceder. Ok. En realidad no tiene que ver tanto con si en un estado, por ejemplo, tenemos 2 posibles eventos. En realidad eso sí no tiene nada que ver con controlabilidad. Podemos tener muchos arcos de salida, muchas transiciones. En realidad, bueno, fue una pregunta un poco capciosa. Depende mucho de la lógica que tengamos en el sistema, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos lo que ahorita me mencionaba, si nosotros estamos en el estado de pieza finalizada, ¿sí? A lo mejor el estado, perdón, el evento de descargar va a depender si, por ejemplo, el robot que lo va a hacer o la persona que lo va a hacer, ¿sí?, está disponible para hacerlo. Entonces puede ser un estado o un evento, en este caso, perdón, que sea controlable. Por ejemplo, ¿cuál es uno que no sería controlable? Si pensamos, por ejemplo, en una máquina CNC, donde en el momento en el que empieza a procesar una pieza, ¿sí?, lo que podemos hacer es, por ejemplo, detenerla, el procesamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos falta lubricante o a lo mejor hay que cambiar la herramienta, etcétera. Pero cuando va a terminar con el acabado de la pieza, así con, digamos, con el programa, una vez que nosotros lo inicializamos, podemos pararlo para hacer alguna tarea intermedia, pero el finalizado de la pieza, sí, va a estar determinado por la máquina. Entonces, no tenemos una manera de forzar, por ejemplo, este finalizado, ¿sí? Va a ser cuando la máquina lo termine. Entonces, este podría ser un evento no controlable. ¿Sí? Entonces depende un poquito de la lógica y del enunciado de la lógica, cómo esté funcionando nuestra máquina, vamos a poder distinguir entre uno controlable y no controlable. ¿Recuerdan, por ejemplo, el ejemplo muy burdo que vimos en la primera clase, que era una estética, una barbería, donde uno de los eventos era llegada de cliente? Por ejemplo, ¿llegada de cliente sería algo controlable o no controlable? No controlable. No controlable, ¿no? No tenemos manera de forzar a que entre un cliente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, podríamos pensar en el caso de inicio de servicio, en el caso del peluquero, ¿no? Que inicie el servicio a un cliente. ¿Sería algo controlable o no controlable? Controlable. Controlable, ¿no? Inclusive puede tener clientes esperando en la cola de espera y simplemente él no los pasa a darles un servicio. ¿Sí? Entonces va un poco en ese sentido. Otra de las propiedades que pueden tener es que sean observables y no observables. La idea aquí es como si tenemos herramientas para poder detectar que ocurrió el evento. ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos aquí, bueno, podemos tener a lo mejor un sensor que nos indique que la pieza se ha cargado, ¿no? Un sensor de presión, un sensor de inductancia, un sensor magnético, etcétera, ¿no? Entonces que nos diga, sabes que tu pieza ya está cargada. Entonces detectamos que puede ocurrir este evento. Pero a lo mejor no tenemos manera de detectar que se descarga la pieza, por decir algo.
Entonces vamos a tener esa detectabilidad del evento, lo que consideramos como observables y no observables. Obviamente aquellos eventos que no son observables nos van a causar problemas, ¿sí?, en las ejecuciones de las trazas, porque pueden darse en la planta, pero vamos a ver que el estado se ha movido, ha transitado, pero no necesariamente vamos a ver que el evento ocurrió en la palabra, ¿sí? Entonces ese es uno de los problemas. Se dan cuenta, estos dos conceptos son muy relacionados con lo que ya vieron ustedes en sistemas lineales, con controlabilidad y observabilidad. Es exactamente la misma idea de concepto. Y bueno, podemos tener eventos internos y eventos externos. Eventos internos, si por ejemplo pensamos en la máquina que está procesando, pues obviamente iniciar proceso, detener proceso, finalizar proceso, pues son internos. Descargar y cargar, pues a lo mejor son externos, porque eso va a depender, por ejemplo, de un robot que está alimentando automáticamente la máquina o de una banda móvil que está transportando las piezas, etcétera. Entonces vamos a tener procesos internos y externos dentro de las clasificaciones. ¿Qué más tenemos en nuestro autómata? Pues tenemos la función de transición. La función de transición es la que nos va a caracterizar propiamente la dinámica del sistema. Lo que platicábamos, nos va a tomar combinaciones de todos los estados con todos los eventos, y como salida vamos a tener estados de nuestro sistema. Decimos que es parcial porque no necesariamente está definida para todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, lo que nos mencionábamos, si estamos en el estado terminado, finish, ¿sí?, no tenemos definición más que para el evento descarga. Entonces, para el evento iniciar o el evento detener, ¿sí?, no tenemos ningún arco de salida. Entonces, esas funciones de transición de nuestro estado finish, cruz, star, por ejemplo, no están definidos. Si recuerdan, habíamos visto ya un operador que era el signo de admiración, con el cual indicábamos que esa función de transición existía, ¿sí?, o estaba definida. Entonces, en este caso, no está definida esa función de transición. ¿Qué nos representan las transiciones? Cambios de estado. Y obviamente están asociados con los eventos, ¿sí?, con los elementos del alfabeto. Decimos que es función parcial porque puede no estar definida para todas las combinaciones de estado y evento. Nuevamente, dependiendo de algunas de las notaciones, la notación que nosotros vamos a usar es esta de aquí. Y por ejemplo, tenemos que, por definición de las propiedades del evento vacío, si concatenamos, bueno, nuestro evento vacío ocurre estando en el estado X, decimos que nos quedamos en el mismo estado. Otra manera de denotarlo, esta es muy común en el libro de Woham, ¿sí?, que es entre corchetes. Nuevamente, ¿qué es lo que nos dice primero? El estado de la izquierda es el estado en el que estamos actualmente. Después tenemos el estado que ocurre y después tenemos el estado al que transitamos después de la ocurrencia del evento, ¿sí? ¿Qué otra propiedad tenemos? Bueno, si consideramos una cadena de eventos, una concatenación de eventos, por ejemplo, para S y E, ¿sí?, entonces tenemos que para cualquier palabra W de nuestra cerradura de Kleene del alfabeto, es decir, cualquier ocurrencia de eventos que se pueda dar, y un evento E de nuestro alfabeto, ¿sí?, perdón, de hecho aquí debe ser la S para concatenarlo. Si estamos en nuestro estado X y ocurre la concatenación de la palabra SE, pues es igual a tener nuestro estado X. Por la izquierda tomamos la palabra S, vemos su función de transición, el estado que obtenemos resultado de esta transición, ahora lo evaluamos con la función de transición de nuestro evento E, y entonces tenemos esta especie de cadena precisamente que se va dando en la traza o palabra de nuestro autómata finito, ¿sale? ¿Qué otra propiedad tenemos para poder definir un autómata? Pues obviamente necesitamos un estado inicial que nos dice es dónde empieza nuestro autómata. En este caso, si recuerdan, siempre está normalmente representado por una flecha de entrada, ¿sí? En este caso es nuestro estado de vacío. El otro es un conjunto de estados marcados. El conjunto de estados marcados, ¿qué nos representan? Pues son estados que son objetivos o metas parciales, pueden ser parciales o finales relevantes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, bueno, pueden representar el fin del ciclo. Por ejemplo, aquí un ciclo normal pues sería que se cargue la pieza, se inicie el procesamiento, termine la pieza y se descargue. Entonces nos interesa saber, como estado de salida, que nuestra máquina está vacía y lista para recibir una pieza, ¿sí? Pueden ser también metas parciales. Por ejemplo, si yo quisiera contar cuántas piezas ha procesado mi máquina,
pues yo podría poner un estado final aquí, ¿sí? En el estado finish, de tal manera que cuando ocurra este estado, ¿sí? Puedo tener la idea de un contador, ¿sí? Que me lo está tomando. Simplemente en la lógica del autómata lo voy a marcar como un estado marcado para que así pueda identificar que es un estado de salida de interés. ¿Sí? Entonces, si yo este estado también lo vuelvo marcado, pues entonces tendría dos estados marcados de interés en mi sistema. ¿De acuerdo? ¿Por qué son importantes los estados marcados? Porque normalmente nos ayudan a caracterizar lo que llamamos la especificación del sistema. ¿Sí? Estados iniciales, estados finales, todos los estados, un estado de interés, etc. ¿Sí? Y la selección de los estados marcados es un problema de modelado, es decir, es un problema que nosotros definimos de acuerdo al interés que tengamos, de qué queremos saber precisamente en el modelo, en nuestra dinámica del sistema. Pueden ser representados por un doble círculo o bien por una flecha de salida, ¿sí? Dependiendo del texto que tengamos. Vamos a ver ahora un ejemplo. Habíamos iniciado la clase pasada. Este autómata que tenemos aquí, si nosotros empezamos a caracterizar nuestro autómata, voy a poner aquí el puntero láser pluma. Vamos a llamarle a este nuestro autómata A para seguir con la notación. Entonces, queremos caracterizar nuestro conjunto de estados, nuestro alfabeto, nuestra tabla de transiciones, nuestro estado inicial. A ver cómo lo ponemos aquí. El estado inicial IA y nuestro conjunto de estados marcados. Entonces, nuestro conjunto de estados, ¿cuántos estados tenemos en este caso? Tenemos 3, X, Y y Z. Entonces es un autómata finito porque el número de estados que tenemos es finito, entonces califica como autómata finito. Nuestro alfabeto, ¿cuántos eventos tenemos en nuestro alfabeto? Diremos A, B y G. ¿De acuerdo? Antes de ir a nuestra función de transición, es más fácil identificar quién es nuestro estado inicial en nuestro autómata. X. X. ¿Quiénes son nuestros estados marcados en nuestro autómata? X y Z. X y Z, ¿sí? Entonces, en este tenemos dos estados marcados. Para nuestra función de transición, ¿sí? Tendríamos que evaluar todas las posibles combinaciones, lo que el otro día platicamos. Por ejemplo, si tenemos X, A, X, B, X, G, y ahí está para X con G. Ahora, si vemos X con el evento A, ¿existe definición? Sí. Vamos a poner ahorita con signo de admiración. X combinado con nuestro evento B, ¿tiene definición de transición? No. Y X con G sí tiene definición de transición. La primera parte, bueno, estoy poniendo eso porque podemos obviar. Si ya vemos cuáles de las transiciones no están definidas para qué evento, ¿sí? Podemos simplemente irnos y evaluar entonces para cuáles están definidas. Si X con A ocurre, ¿a qué estado nos movemos? X. A X. Si X con G, que sí está definida, ocurre, ¿a qué estado nos movemos? A Z. A Z. Entonces, se dan cuenta, podemos ir formalizando, primero viendo cuáles funciones de transición sí están definidas, o de nuestro grafo de estado lo que nos preguntamos es ¿para qué eventos yo tengo arcos de salida? Entonces, para los eventos que yo tenga un arco de salida, es decir, una flecha, son las transiciones o las funciones de transición que van a existir. Por ejemplo, para nuestro estado Y, vamos a ver, Y con A, ¿existe? Sí. ¿Y hacia quién nos Sí. movemos? Hacia X. Hacia X. ¿Y con B existe? Sí. ¿Hacia quién nos movemos? Sí. Hacia la Hacia misma Y. Y. Exactamente. ¿Y con G existe? No. No. Entonces, se dan cuenta, esa de ahí, desde ahí ya podríamos haberla omitido. Voy a poner una.
porque ya no existe, entonces no vale la pena pues estar trabajando de más. Entonces, desde los mismos arcos de transición, podemos ver cuáles. Ahora, para Z, Z con A existe, ¿sí? Y hacia quién nos lleva, hacia Y. Z con B existe, sí, y hacia quién nos lleva, hacia Z. Z con G existe, sí, y nos lleva hacia Y. Ya. Entonces se dan cuenta que ocurren de las propiedades que hemos venido viendo cosas interesantes. Para nuestro estado Z sí tenemos funciones de transición para todos los eventos, pero no es lo mismo para nuestros estados X y Y, donde para unos eventos en particular no tenemos definición. Tenemos arcos de transición o funciones de transición que nos dejan en el mismo estado. Por ejemplo, X con A, ¿sí? Y con B, ¿sí? O Z con B. Eso se llaman autolazos, ¿sí? O bucles. También tenemos una situación de que de nuestro estado Z podemos transitar hacia nuestro estado Y con A o con G. Si lo vemos desde el punto de vista de estados, ¿sí? Y de saber que yo estoy en mi estado Z, me muevo hacia mi estado Y, ¿sí? A menos que los eventos que estén aquí sean observables, ¿sí? Yo no podría saber decir observable en la idea de que yo puedo detectar o que ocurrió A o que ocurrió G, ¿sí? Pero si son, por ejemplo, no observables, yo no voy a saber si me moví de mi estado Z hacia Y porque ocurrió A o bien porque ocurrió G. ¿Sí? Ese es uno de los problemas. Entonces, bueno, tenemos nuestra tabla de transición y aquí la tenemos, raro. Ahí tenemos nuestra tabla de transición. ¿Qué cosas podemos ver aquí? Pues precisamente que hay situaciones en las que un evento no necesariamente implica una transición. ¿Por qué? Porque no hay una definición o porque nos deja en el mismo estado. Dos eventos pueden resultar en la misma transición. Se dice que son indistinguibles para esa transición, ¿sí? Y la función está definida para todas las posibles combinaciones. Lo que veamos, hay ciertos, por ejemplo, X, ¿sí? Con B o bien Y con G, etc. Entonces no vamos a tener forzosamente definiciones de transición para todas las posibles combinaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? Se dan cuenta, es relativamente sencillo interpretar esto. Por ejemplo, de lo que ya habíamos visto, de que habíamos traducido un enunciado en una máquina, donde podía estar disponible, podía estar procesando, descompuesta y completamente que ya estuviera desechada. Profesor, Sí, pues obviamente, sí. ¿con eso se acabó el ejercicio anterior? Con esto sí, ahorita nada más era para caracterizar cómo se ve la función de transición. Si te das Entonces cuenta, la, ya aquí habíamos... Ajá, entonces la función de transición son esos deltas. exactamente. La función de transición es esta delta, ¿sí? Donde los elementos de esta función de transición precisamente nos van a decir de qué estado y ocurriendo qué evento nos movemos a qué estado. Esa es la función de transición. ¿Y cómo se ¿Sí? llamaba aquella donde se factorizaban todos los eventos y nos daba cerradura de Klein? Ah, ok. Déjame ver. Esas se les llama operaciones sobre lenguajes regulares. Déjame abrirla nuevamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, esta. Si te das cuenta, este autómata de aquí, ajá, si nosotros quitábamos estados prohibidos, por ejemplo, y más creo que aquí quedaba, sí, quitábamos este. ¿Se dan cuenta? El lenguaje aceptado, ¿por qué es aceptado? Les comentaba en ese día, porque es el que nos permite desde nuestro estado inicial llegar a un estado de salida. En este autómata solamente teníamos un estado de salida que era Q1. Entonces, el lenguaje que nos permitía caracterizar, bueno, ¿se das cuenta? Este autómata de aquí, quitando este elemento, nos representa todas las cadenas de lenguaje aceptables, es decir, aquellas que nos permiten ir desde nuestro estado inicial hasta el estado final. Y otra manera de representarlo es con esta expresión regular, donde nos dice, primero que nada, el primer elemento, ¿quién es? A. Luego, A seguido de todas las posibles ocurrencias del núcleo dentro de los paréntesis, que sería la cerradura de Kleene,
Entonces tendríamos A, B y A. Luego A, B y A, B, A. Estos tres elementos, es decir, este autómata, este conjunto de palabras y esta expresión regular, son completamente equivalentes. Este autómata, este grafo de estados, su representación formal en teoría de conjuntos es precisamente tener nuestro autómata A, donde nuestro conjunto de estados, ¿quién sería? Pues sería el estado Q0 y Q1. Nuestro alfabeto. ¿El alfabeto quién sería? Pues sería simplemente A, B y C. Después, antes de definir ¿Se nuestra incluye función C de aunque transición. se eliminó? Sí, lo que pasa es que una cosa es que lo hayamos eliminado porque hicimos una depuración de eventos prohibidos y otra cosa es que no pueda ocurrir el evento porque no está definido en el alfabeto. ¿Sí? Ok. Y se dan cuenta, de hecho, en el autómata original, en este de aquí, por ejemplo, sí podía haber ocurrido la palabra B, ¿sí? Por ejemplo, la palabra B a B. ¿Por qué? Porque eso nos hubiera sacado por esta rama, nos hubiera llevado al estado prohibido y aquí podría ocurrir cualquier cosa. ¿Sí? Por eso es que, si recuerdan de la clase pasada, también habíamos caracterizado dos tipos de lenguajes diferentes. Uno es el lenguaje que se puede generar, que son todas aquellas cadenas que pueden ocurrir en mi autómata, ¿sí? O en mi sistema de eventos discretos. Y dentro de ese subconjunto, ese sería, bueno, ahorita aquí no tiene el subíndice, pero lo voy a poner en la cerradura de Clini. Tenemos un conjunto, que llamamos L, que es el lenguaje, que son todas aquellas cadenas. Dentro de este subconjunto vamos a tener uno, que a veces lo denotamos como LM, le llamamos el lenguaje aceptado, que son solamente las cadenas que nos llevan de nuestro estado inicial a un estado de salida. Normalmente este de aquí es el que decimos que es un autómata no bloqueante. Obviamente nos interesa forzar especificaciones deseadas que sean no bloqueantes. Entonces, en este ejemplo era, yo tengo este autómata, por alguna razón identifico que este es un bloqueo y yo quiero eliminarlo. Si yo elimino este estado, me quedo con este subautómata. Yo veo que ahora mi estado Q2 es nuevamente un bloqueo. Entonces, si yo tengo la manera de bloquear que ocurra el evento C, lo quito y me quedo con un autómata que está perfectamente bien definido y que precisamente corresponde a mi lenguaje marcado, porque me lleva solamente a estados de salida, ¿sí? Pero en mi lenguaje original yo sigo teniendo el evento C, porque para evitar esta transición de aquí yo tengo que bloquear este evento, ¿sí? Es muy diferente que si en lugar de haber partido de este sistema, ¿sí? Yo nada más agarro y digo, ¿saben que tenemos un autómata con dos estados? Dado así. Este autómata que acabo de escribir tiene solamente dos estados, tiene solamente el evento A y el B, ¿sí? Pero es diferente al autómata que obtuvimos aquí a partir de eliminar estos estados del sistema, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. De nada. De hecho, vamos a ver más adelante qué implicaciones tiene esto. Me voy a adelantar un poquito. Les mencionaba que en redes de Petri y también autómatas, una de las ventajas es la modularidad. De los ejemplos que vamos a empezar a ver ya en tarea, ¿sí? Al principio normalmente tratamos de caracterizar la lógica de toda una planta, de todo un sistema compuesto. Por ejemplo, pensamos, tenemos una banda transportadora, tenemos un robot que toma piezas y las carga automáticamente, por ejemplo, a un torno, a una fresa, etcétera, ¿no? Y de ahí, una vez que terminan de procesarse, las lleva hacia un almacén de salida. Entonces, si queremos ver la lógica de cómo se procesan las piezas, tratamos de combinar todas las funciones, ¿no? Banda transportadora se mueve, llega a la posición de carga, robot la carga, etc. La idea en autómatas es que tú vas a modelar cada elemento, cada equipo dentro de tu planta, de tu celda de manufactura, por un autómata sencillo. Y lo que vas a ver es qué eventos son comunes entre uno y otro de los autómatas.
Y así como ahorita todas las operaciones que hemos visto de cerradura de Kleene, bueno, qué bueno que me regresé acá. ¿Se dan cuenta? Ahorita tenemos operaciones como cerradura de prefijos, cerradura de Kleene, ¿sí? La parte de cociente sobre una palabra o puede ser sobre un lenguaje, concatenación de lenguajes. Normalmente son operaciones, ¿sí?, que lo que nos generan es un nuevo lenguaje, ¿sí? Pero no estamos ahorita involucrando los estados del sistema. Ajá. Más adelante vamos a ver que existen operaciones que no son directamente aplicadas sobre el lenguaje, sino sobre autómatas, en los cuales, por ejemplo, yo puedo tener un autómata que me represente mi robot. Voy a tener un autómata que me represente, por ejemplo, el torno. Voy a tener un autómata que me represente la banda transportadora. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué eventos pueden ser comunes? Ok, en la banda transportadora se mueve a la derecha o a la izquierda, ¿sí? O se mueve. ¿De qué va a depender? Puede estar en movimiento, puede estar detenida. ¿De qué va a depender? A lo mejor si no hay una pieza que se cargue del almacén de piezas sin procesar, pues no tiene caso que se mueva. O si ya llegó a la posición en la que el robot la va a cargar, la pieza la va a tomar, en ese momento se va a detener. Entonces se dan cuenta ahí, ahora el robot para que tome una pieza, ¿qué necesita? Que haya una pieza en la posición de carga. Ese evento común entre la operación del robot y del brazo nos va a hacer algo que llamamos el producto de autómatas. En el producto de autómatas empieza a generarse, por la definición del producto, aquellas combinaciones tanto de estados como de eventos. Entonces, aquellos eventos que son comunes, preguntamos, a ver, en el autómata del robot, para este estado, este evento que es común, ¿a qué estado nos movemos? En la banda transportadora, para ese evento que es común, ¿a qué estado nos movemos? Entonces, ahora nos va a dar elementos de conjunto QAR combinados con elementos del conjunto QABT. Esto vamos a ver para el evento de nuestro alfabeto y vamos a ver hacia qué estado nos movemos. Entonces aquí es donde se vuelve importante. Si los eventos están definidos en este autómata, ¿y cuáles eventos están definidos en este autómata? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces ahí es donde ya le empezamos a sacar más provecho a la parte de por qué los alfabetos de cada uno de los autómatas que nos representan en esa operación. Entonces prácticamente lo que nos dice la operación cruz es, ok, si son eventos comunes, para que exista una transición en los dos sistemas que estamos combinando, ¿sí?, deben de estar definidas en ambos sistemas. Si en un sistema para ese evento sí existe y para el otro no, entonces no puede darse transición, porque tienen que ser transiciones simultáneas, ¿sí? Y es diferente que, ok, yo tengo un evento que solamente está definido en uno de los autómatas y no en el otro, pues obviamente en el autómata que no hay definición de ese evento, pues no va a haber transición, pero porque no es parte de su alfabeto. Entonces en ese momento lo que hicimos, ok, como no pertenece al alfabeto de ese autómata se va a quedar en su estado que está actualmente y en el que sí está definido va a haber transición. Por eso es importante seguir manteniendo qué eventos sí pertenecen al autómata y cuáles no. Ajá. Ok, bueno, ahí vamos aquí. Entonces, ahorita sí, la función de transición es muy reducida, es muy pequeña, pero si se dan cuenta es una manera muy básica de caracterizar qué transiciones de eventos sí ocurren o pueden ocurrir en nuestro autómata. Esta parte de aquí, y por ejemplo, esta, vamos a ver un software, se llama Supremica. De hecho, yo les voy a pasar una versión, no sé si ya es la más reciente o no, pero al menos la última que yo tengo. Uno lo mete así como en Simulink, es decir, utilizando diagramas, ¿sí? Hay un software mucho más viejito, más básico. De hecho, está relacionado con el libro de Wona, el que les pasé. Este se llama TCT.
se llama ese software, y ahí no tiene esta parte gráfica. Entonces, en ese software precisamente se meten las funciones de transición de esta manera. E internamente, ya precisamente hace esos productos que platicábamos de 2 o más autómatas, ¿sí? Te ayuda a eliminar estados prohibidos, te ayuda a diseñar un controlador y ver si es controlable o no controlable sobre la planta, etcétera, ¿sí? Y utiliza precisamente esta notación. Por eso es que esta función de transición, ¿sí?, todavía es utilizada y es una manera, de hecho, completamente formal de representar lo que tenemos en el grafo de estados. ¿Sí? Sí. Se dan cuenta, de hecho, en las tareas va a haber una tarea por ahí de que les doy un grafo de estados de esta forma y les digo que obtengan o caractericen todo mi autómata en esta representación. En otra tarea, en otro ejercicio, les doy una tabla de transiciones y la idea es que la representen en un grafo de estados. Y más adelante vamos a obtener cuál es la expresión regular de este autómata. O sea, la expresión regular utilizando cerraduras de prefijo, cerraduras de Kleene. Por ejemplo, si nos da la concatenación. función de transición, ¿cómo sabremos cuál es el estado inicial? Porque precisamente les doy esta parte de aquí. O sea, les tengo que dar todo Ok. esto junto con la función de transición. Ok, ¿Sí? ok. Pues, Y la idea es que con esa información ustedes reconstruyan el grafo de estados. Entonces, bueno, este de aquí igual podemos sacar nuestra función de transición. Si se dan cuenta, pues ya es mucho más sencilla, ¿no? Si ya nada nos enfocamos en lo que habíamos visto, si estoy en mi estado I y ocurre alfa, es mi único arco de salida. ¿Hacia quién me muevo? Hacia W. ¿Sale? Si estoy en W, ¿con quién puedo salir? ¿Qué arcos de salida tengo? Pues tengo con beta y me voy hacia quién? Hacia I. Si estoy en W y ocurre lambda, me voy hacia D. Si estoy en D y ocurre mu, ¿hacia quién me voy? Hacia I. Si estoy en D y ocurre kappa, me voy hacia S. Entonces, de un grafo de estados, obtener mi función de transición es muy sencilla. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una función de transición y quiero irme a mi grafo de estados, ¿sí?, precisamente necesito saber quién es mi estado inicial, ¿sí?, quiénes son mis estados de salida, porque se dan cuenta, en la función de transición tampoco hay información de quiénes son o cuáles son los estados de salida. ¿Sí? Y la parte del conjunto de estados y de eventos la podemos sacar o la podemos obtener, pero no necesariamente correcta, porque puede ser que en el alfabeto exista, así como en el ejemplo anterior, un evento, pero para el cual no hay definida ninguna transición, pero de alguna manera está presente en el evento, perdón, en el autómata, ¿sí?, pero no está siendo reflejado en mi tabla de transiciones. Ese tipo de eventos, por ejemplo, o estados bloqueantes, precisamente son los que cuando depuramos el sistema, o se le llama purga, ¿sí?, pues como no son relevantes, y si son eventos que son controlables, pues precisamente depuramos el sistema y nos queremos quedar con solamente la parte no bloqueante y que es alcanzable y coalcanzable. Vamos a ver este otro ejemplo, que es ahora de un enunciado, cómo obtenemos un autómata finito, ¿sí? Y entonces la idea es desarrollar un reconocedor de un código. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica de este reconocedor del código? Bueno, queremos reconocer un código de 4 dígitos, ¿sí? Pensamos que controla el acceso a un edificio, y el código permitido es el 5521, ¿sale? Ahora, la lógica, a lo mejor no es la más segura de todas, pero bueno, es la lógica que tenemos aquí en el enunciado. Nos dice, la terminal de control de acceso abrirá la puerta cuando se ingrese el código aprobado en la secuencia correcta, independientemente de cualquier número o secuencia de números introducidos previamente. Es decir, yo puedo llegar y me puedo poner allá a teclear números como loco, ¿sí? Pero si en una de esas le pego a que meto esta secuencia en este orden, mi puerta se va a abrir, ¿sí?
Si yo sigo ahí tecleándole números después de que entró en alguna secuencia estos 4 dígitos, la puerta va a seguir abierta, ¿sí? A eso se refiere con cualquier secuencia de números introducidos previamente o posteriormente a la secuencia aprobada. Para nosotros empezar a diseñar el autómata, pues primero que nada tenemos que ver cuáles son los estados del sistema y cuál sería el alfabeto. ¿Qué estados del sistema se nos ocurren? O sea, el sistema es nuestra cerradura. La cerradura, ¿en qué situaciones puede estar? ¿Cerrado o abierto? Cerrada o abierta. Ese sería de entrada nuestro conjunto de estados. Cerrado o abierta. ¿Quién sería nuestro alfabeto? Los dígitos, del 0 al Los 9. 2 dígitos, del 0 al 9, ¿no? Sería nuestro teclado. Ahora, de nuestro conjunto de estados, ¿quién sería nuestro estado inicial? Cerrado. Cerrado. ¿Y quién sería nuestro estado marcado? Abierto. Abierto. ¿Y qué nos falta de definir? Nuestra tabla de transiciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para la tabla de transiciones, aquí precisamente lo que vamos a echar mano es de ya ir generando el grafo de estados. Entonces, ya sabemos, nuestro estado inicial, ¿quién es? Cerrado. Y nuestro estado final es abierto. Ahora, si nosotros estamos aquí en nuestro estado o si pensamos en nuestra función de transición para C, lo que tenemos que hacer es evaluarla para cualquier elemento de nuestro alfabeto y preguntarnos si existe o no existe y hacia qué estado nos vamos a mover. Por ejemplo, si yo estoy en la situación de cerrado y ocurre un 0, es decir, este es mi primer número de la secuencia, ¿hacia dónde me voy a ir? ¿Qué va a pasar en mi estado? ¿Pasaría a estar abierto? Un bucle es el mismo estado. Sería exactamente, ¿no? Un bucle hacia el mismo estado porque sigue estando cerrado. Si, por ejemplo, en lugar de un 0 entrara un 1, Lo mismo. lo mismo. ¿Quién es el evento que sí nos causaría un movimiento? El 5. Exactamente. Si aquí de repente ya entra un 5, estoy en el primer 5 de mi secuencia. Ahora, este 5 que entró, entonces aquí vamos a tener el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, 7, 8 y 9. ¿Sale? Ese bucle. Ahora, si ya entró este 5, ¿mi cerradura se abre o cómo sigue mi cerradura? Cerrado. Sigue cerrada, entonces sigo teniendo el mismo estado de cerrado. Y ahora para este nuevo estado, pero que sigue siendo cerrado, porque esa es la situación que me caracteriza mi planta, yo tengo que preguntarme qué va a pasar para cada uno de los eventos de mi alfabeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si aquí entra ahora el 0? O sea, es decir, aquí pudo haber entrado un montón de cosas, de repente entró un 5, que sería parte de mi secuencia correcta, el primer número, pero ahora, por ejemplo, entró un 0. Pues se dan cuenta, este 0 ya me rompió mi secuencia correcta. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Se debe de quedar aquí en un bucle o hacia dónde se me tiene que mover? Hacia el inicio, ¿no? Hacia el inicio. ¿Por qué? Porque la idea es que de la secuencia correcta tiene que ser un 5 seguido de otro 5. Entonces, si aquí entra un 0, me rompió ya mi secuencia correcta y de aquí pueden entrar un montón de números. Hasta que vuelva a entrar un 5, ya volví a iniciar la posibilidad de meter mi secuencia correcta. Recuerden, esto es posibilístico. Entonces, si ocurre un 0, me vengo para acá. ¿Qué pasa si ocurre un 1? Lo mismo. ¿Qué evento me va a marcar una diferencia? Que vuelva a Otro ocurrir un 5. 5. Que vuelva a ocurrir un 5. Porque ahora ya llevo los 2 primeros dígitos de mi secuencia correcta. Entonces se dan cuenta, con el 0, el 1, el 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, me manda al inicio. ¿Por qué? Porque ya rompí mi secuencia correcta. Ahora, si ocurre este 5, es porque ya introduje el 55. Y aquí adelante puse lo que yo quiera.
pero ya al menos llevo 2 números de mi secuencia correcta. ¿Pasa a estar abierta o cómo está en ese momento mi cerradura? Cerrado. Sigue estando cerrada. ¿Sí? Ahora, para esta parte de la secuencia, ¿qué pasaría si aquí entrara un 0? Es decir, yo ya metí un montón de cosas atrás, tal vez inclusive un 5, pero después la regué y me regresó al inicio, ¿sí? Pero ya llevo ahora sí el 55, ¿sale? ¿Qué pasa si aquí ahora entrara un 0? Debería volver al inicio. Debería de volver al inicio, ¿sí? Porque ya rompí con mis 2 dígitos correctos de la secuencia. Entonces, con un 0, ahora me tendría que venir hacia acá. ¿Qué pasaría si entrara un 1? Pues lo mismo. Pero ¿qué pasaría si entrara un 2? Avanzamos. Me- Continúa. Continuamos porque vamos ahora ya con el tercer dígito de mi secuencia correcta. ¿Cómo seguiría mi cerradura? Obviamente cerrada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si entra un 3? Se regresa al inicio. Me regreso al inicio porque la regué con mi lógica. ¿Qué pasa si entra un 4? Lo mismo. Lo mismo. ¿Y qué pasa si entra un 5? También me debería regresar, ¿no? Porque ya tengo los otros 2 5 aparte. ¿Pero me regreso al inicio o a dónde? Un lugar antes, nada más, ¿no? Un lugar antes, porque ¿recuerdan lo que veíamos en la idea de las cadenas? Por ejemplo, un identificador con esta secuencia, lo que estamos viendo es el sufijo de la palabra, es decir, los últimos dígitos que vayamos metiendo. Por ejemplo, aquí ya llevamos el 5, ¿sí? Entonces yo agarro y meto otro 5. Pero ¿qué tal si después de este 5 meto un 2? Pues resulta que ahora estos 3 últimos dígitos que yo metí sí son de la secuencia correcta. Ah, entonces no sería un lugar antes, sería ahí mismo, ¿no? Al mismo estado. Exactamente. Es decir, yo podría ir metiendo un montón de 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Sí? Si de repente yo metí el 2, estos 3 últimos dígitos ya me dicen que voy en la secuencia correcta. Entonces se dan cuenta, con un 5, ¿qué tendría que hacer? ¿Hacia dónde me voy? Hacia el mismo estado. Hacia el mismo estado, es decir, en un autolazo. ¿Sí les quedó claro a todos la idea? ¿Por qué? Sí. Sí, perfecto. Entonces, si ocurre un 6, pues obviamente ya me rompió toda mi secuencia. Si ocurre un 7, si ocurre un 8 y si ocurre un 9. Entonces, se dan cuenta ahorita, sí, para cada estado estoy teniendo una función de transición completa, es decir, una definición para todos los posibles eventos. Ahora, si ya llegué a este estado donde tengo el 2, es decir, ya llevo los 3 números correctos de mi secuencia, ¿sí? ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, ocurre el 0? Es decir, yo ya llevo, como en este ejemplo, por chiripada agarré y metí un montón de 5 y de repente metí un 2. ¿Qué pasa si ahora aquí sigue un 0? Ya no hay un sufijo que yo pueda obtener mi secuencia correcta. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, sería al inicio. Entonces, ¿a dónde me tendría que mandar? Al inicio. Al inicio. Porque aquí ya rompí con toda posibilidad de mi secuencia correcta. Eso fue con un 0. ¿Qué pasa si aquí entra un 1? Se abre. Se abre. Ajá. Se abre. ¿Qué pasa si entra un 2? También se Inicio. regresa al inicio, ¿no? También se regresaría al inicio, porque se dan cuenta, pensemos en este caso que yo iba metido en mi secuencia correcta, tengo un 2 y ahora entra un 2. Se dan cuenta, ya no hay ningún sufijo que me corresponda a la secuencia 55-21. Entonces, me manda al inicio también con un 2. ¿Qué pasa si entra un 3? Pues lo mismo, y un 4. Pero ¿qué pasa si entrara un 5? O sea, es decir, yo metí un montón de 5, ¿sí? Y de repente metí un 2 y ahora meto un 5. Si yo empiezo a tomar elementos por la derecha, es decir, los sufijos, ¿qué pasa? El elemento más grande que yo encuentro que corresponda a mi pin que yo quiero identificar, ¿quién es?
¿Sí siguieron todos la idea? ¿Cómo? ¿Podrías repetir eso último? Pensemos que yo meto un montón de 5. Es decir, entré con un 5 aquí, me muevo con otro 5. Déjenme poner el láser para que se vean, porque con el puntero solito de... Yo agarro y meto un 5, ¿sale? Entonces me moví a este estado. ¿Sí se ve ya el láser? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, meto otro 5 y me voy aquí. Y por ejemplo, después meto un montón de 5. O sea, estoy en este ejemplo. Y de repente meto el 2. Ujú. Ya vi aquí que si yo meto el 1, ¡pum! Se me abrió mi cerradura. O sea, le pegué, ¿sí? Pero si yo ya metí el 0, el 2, el 3, el 4, me tiene que mandar al inicio. Pero ¿qué pasa si yo meto un 5? ¿Hacia qué estado me tengo que mover? ¿Te ¿Cómo regresa al puedo último saber hacia qué? 5? Exactamente. Vamos a ver cuál. Si puede ser el segundo o el tercero. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber? Si dan cuenta, en mi código del PIN, lo que yo tengo que ver es de la secuencia que yo voy metiendo, cuál es el sufijo, es decir, la cadena que yo puedo obtener por la derecha más larga, ¿sí?, que corresponda con mi PIN que yo quiero detectar. Por ejemplo, en este caso, cuando teníamos los 555, si yo empiezo con un elemento, pues tengo un 5. Pero si yo tomo dos elementos empezando de derecha a izquierda, tengo dos 5. Por eso sabía que me podía quedar aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo muchos 5? Tengo un 2 y de repente tengo un 5. ¿A cuál me tengo que regresar? ¿Se dan cuenta? El Este 5 segundo de aquí cerrado. sí corresponde y es el primer número de mi secuencia correcta. ¿Sí? Entonces, ¿hacia cuál me tendría que regresar? ¿Hacia este de aquí o hacia este de aquí? El anterior. Este de aquí, ¿sí? ¿Sí siguiendo toda la idea? Déjenme ponerlo inclusive en otro color. Ahí. Opciones del puntero, color del lápiz, en morado. Si aquí ocurre un 5, al que me voy a regresar es aquí. Porque, por ejemplo, si aquí ahora meto otro 5, meto un 2 y un 1, estos últimos 4 dígitos me dieron mi secuencia correcta. Entonces yo iba bien, iba 5, 5, 5, 5, ya había llegado a este estado, al del 2. Meto un 2, perdón, estoy aquí, y de repente meto un 5. Si yo me regresara a este 5 de aquí, es como si ya llevara 2 dígitos de mi secuencia correcta, el 55, y solamente llevo uno, entonces me regresa hasta aquí. Si aquí, por ejemplo, ahora entre el segundo 5, después entre el 2 y el 1, ya llegué a mi secuencia correcta. ¿Sí vieron por qué determinamos que se regresara a este estado de aquí? ¿Al segundo? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Ahora, ¿y qué pasa si ocurre el 6? Si aquí ocurre un 6, me rompe completamente mi secuencia correcta. El 6, el 7, el 8 y el 9. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con mi último estado? ¿Qué me dice mi enunciado? Una vez que ya metiste la secuencia correcta, la cerradura se abre y permanecerá abierta independientemente de cualquier número de secuencia de números introducidos previamente o posterior a la secuencia aprobada. Es decir, si aquí ocurre el 0 o el 1 o el 2 o cualquiera, ya está abierta mi cerradura. ¿Sí? Este autolazo con la idea de la cerradura de Kleene y del alfabeto quiere decir cualquier combinación de eventos. O sea, si yo meto el 5, 5, 2, 1 y después agarro y me pongo, sigo metiendo el 1, 1, el 2, 3, lo que sea, como ya detectó esta subcadena, que es la cadena correcta, ya mi cerradura está abierta. ¿Sí siguieron todos la idea? Sí. Sí. Ahora, les mencionaba, depende del enunciado. Porque, por ejemplo, podríamos haber dicho, bueno, mi cerradura yo creo que en el momento en el que rompas con la secuencia correcta, ¿sí?, te regresa al inicio. O, por ejemplo, que solamente tengas un intento y se bloquee. Entonces, si tú tienes un intento y no la metiste, es decir, vas contando 4 dígitos y no los metiste de manera correcta, que vaya a un estado de bloqueo. O, por ejemplo, ya metí mi secuencia correcta, pero si yo sigo presionando teclas, ¿sí?, que se me cierre luego mi reja.
Entonces, ¿qué pasa? Pues en lugar de permitir aquí la cerradura de Kleene, ¿sí? Cualquier dígito que me vuelva y me regrese mi a cerrado hasta que vuelva a meter bien mi secuencia y tienen que entrar los 4 dígitos. Entonces, dependiendo de la lógica del enunciado, es como vamos a ir definiendo nuestras transiciones. Ahora, algo que nos puede facilitar la vida es, bueno, de manera natural, nosotros permitimos o identificamos 2 estados, el estado de cerrado y el estado de abierto, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vemos el segundo estado, déjenme poner aquí, este de aquí, pues de alguna manera es diferente al estado inicial. ¿Por qué? Porque en este estado, aunque mi cerradura sigue cerrada, pero me ayudó a identificar que ya llevamos un dígito de mi secuencia correcta. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo a este estado yo lo renombro y le digo, por ejemplo, este es el C5, este es el C55, este es el C5521, ¿sí? Estos 4 estados, los primeros, ¿sí? Me están diciendo que mi cerradura está cerrada, pero este estado de aquí me ayuda a identificar que llevo un dígito de mi código correcto. Este segundo me ayuda a identificar que llevo 2 dígitos de mi código correcto y este me ayuda a identificar 3 dígitos de mi código correcto. Y de alguna manera, cuando yo vea el sufijo de la cadena que yo he metido, me va a ayudar a saber de manera más fácil hacia qué estado me debo de mover. ¿Sí siguieron la idea? Sí. Simplemente es que nos ayuda ya a identificar mejor. Entonces, pues yo amplío mi conjunto de estados y voy a tener el C5, el C55 y el C5521. Como lo hicimos al principio está completamente correcto. Simplemente esto es ahora un extra en la idea de que nosotros estamos modelando al sistema y que nos va a ayudar pues a entender mejor nuestra lógica del sistema. Entonces, si se dan cuenta, obtener esta función de transición, aquí sí ya no está tan sencillita. Bueno, está muy sencilla, pero ya no está tan compacta como la de este ejemplo, ¿no? Se dan cuenta, aquí sí tenemos todas las combinaciones posibles. Esta función de transición se dice que es completa o total, porque está definida para todas las combinaciones de estados con todos los posibles eventos. Entonces, pues obviamente el grafo de estados, este que obtuvimos, pues es mucho más compacto que estar escribiendo para todos estos elementos. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejemplo? De mi parte no lo sé. No, todo ¿No? bien. Ok. Déjenme borrarle para ver que aquí ya estaba la respuesta. Bueno, ahí. Revisen. Ok. 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 Muy bien. Entonces se dan cuenta, aquí está precisamente lo que obtuvimos ahorita. Identificamos nuestros estados, inicialmente el cerrado, el abierto, nuestros eventos, el estado inicial y el estado marcado. ¿Sí? Les mencionaba aquí puede ser simplemente denotar el alfabeto para el 0, 1, 2, 3, o bien la cerradura de Kleene, que es pues, cualquier posible combinación, que un autolazo de todos modos es lo que nos permite, ¿no? Entonces es completamente equivalente. Esto nos lleva a la primera tarea que les quiero dejar. Esta es para que me la entreguen el lunes. De hecho, la voy a subir ahorita en Teams con el enunciado. Para que la discutamos precisamente el martes también y empecemos a caracterizar. Les mencionaba, por ejemplo, este tipo de sistemas de eventos discretos se utiliza mucho también en el diseño de software, por ejemplo, para el manejo de lo que llamamos semáforos, ¿sí? O de los que llevan precisamente un control en la parte de inicio o paro de secuencias, precisamente dados por la ocurrencia de un evento, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, en este caso, este identificador de un pin, el autómata o grafo de estados de alguna manera representa un diagrama de flujo de los if, then, else que vamos a estar programando en nuestra lógica
¿sí? De la cerradura. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la tarea? Este es un problemita de esos de lógica muy sencillo que nos ponen a veces hasta en la secundaria o en la prepa. Y es la siguiente. Parte de este ejercicio, y ahorita leemos el enunciado y para que ya le vayan pensando, primero es identificar cómo representamos el estado o cuál es el estado y también cuáles son los eventos que nos pueden ayudar a modelar el sistema. ¿Sale? Entonces, la idea es que tenemos un río. Hasta lo voy a hacer aquí gráfico. Entonces, en una orilla del río, tenemos en un lado de la ribera, tenemos un hombre, tenemos un lobo, tenemos una oveja y tenemos una calabaza. Obviamente, pues el lobo, si se queda solito, es decir, si no está el hombre, se va a comer a la oveja. O la oveja, si no está el hombre, se va a comer la calabaza. ¿Sí? Pero al momento de que están los cuatro juntos, o en el momento en el que está el hombre, ¿sí? Presente, pues él evita que ocurra esa comedera. ¿De acuerdo? Pero la idea es que hay un pequeño bote con el cual se puede cruzar y la que quiere el hombre es transportar los otros tres objetos, lobo, hombre, lobo, oveja y calabaza, al otro lado del río. Pero el bote es muy pequeño y solamente puede transportar dos cosas a la vez. ¿Sí? Entonces la idea es encontrar cuál es la secuencia de eventos, es decir, cuántos viajes tiene que hacer el hombre entre una ribera y otra, para que al final, es decir, el estado objetivo o el estado marcado, pues es que terminen los cuatro del otro lado del río. ¿Sí? ¿Entendieron la lógica? Sí. Sí. Ahora, para que tengan un apoyo a la hora de hacer la tarea, ¿qué estados o cómo se les ocurre que definamos el estado? Pues para poder tener información de qué está pasando en nuestro sistema. Si recuerdan, por ejemplo, aquí a lo mejor algo más sencillo es, vamos a empezar. ¿Qué eventos son los que nos causan una transición? O sea, un cambio de que están a la izquierda o a la derecha del río. ¿Subirse al bote? Subirse al bote, ¿no? Y como aquí puede haber una o dos cosas a la vez, porque no puede soportar más de dos, ¿sí? Entonces, dependiendo quién se transporte en ese momento, ¿sí? En el bote, pues va a ser el estado o la transición que se dé, ¿sí? Entonces, eventos, pues obviamente están relacionados con quién se mueve en el bote, ¿sí? O sea, los viajes que hace el bote. Y como estado, Las personas que están a la izquierda y a la derecha. Bueno, las personas que están a la izquierda y a la derecha. Entonces, déjame ver, creo que aquí lo tengo, sí. Déjenme borrar parte del enunciado para que podamos verlo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia aquí para que se les simplifique un poquito el problema? Bueno, es como una sugerencia. Como estados, se sugiere que precisamente usemos una combinación que nos va a ayudar a identificar quién está de qué lado del río. Entonces, tenemos el estado HLOC, que sería hombre, lobo, oveja y calabaza, en el lado izquierdo del río, y del otro lado tenemos vacío, es decir, no hay ninguno. ¿Cuál es el estado final que queremos llegar? Pues obviamente que los cuatro individuos estén en el lado derecho. ¿Qué cosas podemos tener en medio? Pues, por ejemplo, podríamos tener hombre, lobo, oveja y calabaza. ¿Qué me dice este estado? Pues que en la ribera del lado izquierdo está el hombre y el lobo, y en la derecha está la oveja y la calabaza. Ahora, de lo que hace rato platicábamos, bueno, este es mi estado inicial. ¿Están de acuerdo? Este es mi estado final o marcado. ¿Y qué pasaría con este estado de aquí? ¿Es un estado que me conviene que se dé? ¿O que yo sería pueda un estado prohibido. permitir que se dé? Es un estado prohibido. ¿Por qué? Porque si yo dejo a la oveja y la calabaza solos,
La oveja se come la calabaza. Y ya no tengo manera de llegar a mi estado final, que es este de aquí. ¿Sí? Ahora otro, por ejemplo, podría ser pensamos aquí, lobo, hombre, lobo, oveja y hombre calabaza. Pues también es un estado prohibido porque yo dejé ahora al lobo y a la oveja en el extremo izquierdo y pues entonces el lobo se va a comer la oveja. Entonces este también va a ser un estado prohibido. Es decir, son estados que no queremos que se den. Y se dan cuenta, pues obviamente el hombre tiene la capacidad de controlar a quien viaja en el bote. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y obviamente el hombre siempre tiene que ir en el bote, es el que lo controla. Entonces, los eventos que pueden ocurrir son 4. Vamos a considerar que es independiente de si va el viaje hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Sino simplemente es ver quién se está transportando en ese momento sobre el bote. Entonces, ¿qué tendríamos? Que viaje el hombre solo, que viaje el hombre con el lobo, que viaje el hombre con la oveja, o bien que viaje el hombre con la calabaza. ¿De acuerdo? Sí. Podríamos tratar, bueno, de identificar, por ejemplo, pues que viajan o hacia la izquierda o hacia la derecha, pero esta parte de solamente considerar estos 4 eventos, sin darle importancia si viaja a la izquierda o a la derecha, vamos a ver que nos permite simplificar un poco el modelado, porque de alguna manera saber si va hacia la izquierda o a la derecha, ¿de quién va a depender? Pues precisamente del estado que tengamos en ese momento. ¿Sí? Vamos a adelantar un poquito una parte de esta solución para que ustedes la completen, la trabajen. Déjenme poner la goma 1023. Bueno, ahora. Ahí, borrador. ¿A ustedes les gusta, bueno, a lo mejor algunos conocen más que les guste, ¿conocen el juego de las torres de Hanoi? Sí. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, encontrar una solución al problema de las torres de Hanoi se puede obtener modelándolo como un sistema de eventos discretos. O sea, la solución más corta, pues. Ese es un ejemplo clásico también en sistemas de eventos discretos. Entonces, fíjense, ya tenemos identificado nuestros estados, ya tenemos identificado nuestros eventos, ya tenemos identificado nuestro, voy a poner la pluma, estado inicial y ya tenemos identificado nuestro estado marcado. ¿Qué nos falta? La tabla de transiciones o la función de transición, que es lo mismo. Hacerla así de combinada de, ok, yo tengo a ver el hombre, lobo, oveja, calabaza y estado vacío. Bueno, ¿qué pasa? Pues yo lo puedo combinar con quién. Pues primero el hombre solo. Luego, el hombre con el lobo. Luego el hombre con la oveja y el hombre con la calabaza. Es decir, las 4 posibles combinaciones. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces? Empezar a ver para cuál estado nos va a dar. Si, por ejemplo, viaja el hombre solo, ¿cuál sería el estado al que nos quedaríamos? Pues se queda lobo, hombre, calabaza, y del otro lado, pues va a terminar el hombre. Y pues ya nos dio en la torre, ¿no? Es un estado prohibido. ¿Sí? Si, por ejemplo, viaja el hombre y el lobo, pues ¿cuál sería el estado de transición a que nos moveríamos? Pues si viaja el hombre y el lobo, pues se nos queda solitos la oveja y la calabaza, y del otro lado, al final del viaje, vamos a tener el hombre y el lobo. Ir haciendo esta tabla de transiciones y después ver qué camino nos queda, pues no es muy práctico. ¿Qué nos puede ayudar más? Pues hacer nuestro grafo de estados. Entonces, ¿quién es nuestro estado inicial? Va a ser el hombre, lobo, oveja, calabaza y vacío. ¿Sale? Sí. Entonces, ese es nuestro estado inicial. Y aquí vamos a ver las 4 posibles salidas. Si viaja el hombre solo, ¿hacia quién me muevo? Hacia el hombre, lobo. Ay, perdón. Déjeme poner la goma. Pluma.
Si viaja el hombre solo, entonces aquí se me va a quedar del lado izquierdo de la ribera lobo, oveja, calabaza, y del otro lado va a terminar el hombre. ¿Sí? ¿Qué otra opción tengo? Que se mueva el hombre con el lobo. Entonces, ¿a qué estado me voy a ir? Pues se me va a quedar la oveja y la calabaza, y del otro lado voy a tener el hombre y el lobo. Que me mueva con el hombre y la oveja. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se me va a quedar aquí la oveja y la calabaza, y de este lado voy a tener el hombre y la oveja. Que se me mueva la oveja y la calabaza, el hombre, perdón, y la calabaza. Entonces voy a tener aquí lobo, oveja y hombre, calabaza. ¿Están de acuerdo? Ya ahí estoy representando mis transiciones. Ahora, antes de continuar, porque podemos empezar a identificar estados bloqueantes. Déjenme cambiar de color de lápiz. Vamos a ponerlo en negro. Por ejemplo, mi primer estado de acá arriba, donde el hombre viajó solo, ¿es un estado que yo debo de permitir o puedo permitir? No. Sí. Mira, No, pues si se me queda el lobo y la oveja, o el lobo se come la oveja, o también como aquí está la oveja y la oveja se come la calabaza, o primero la oveja se come la calabaza y después se come el lobo a la oveja con todo y ya la calabaza adentro, ¿no? Ellos se dan cuenta, este es un estado prohibido. Cordero a la calabaza. ¿Mm? ¿Perdón? No. Entonces se dan cuenta, aquí como este es un estado que no me interesa que se produzca, porque a partir de aquí ya no tendría una evolución en la dinámica del sistema, es decir, aquí ya no voy a tener solución. Al final de cuentas yo quiero llegar, ¿cuál es mi estado de salida? Yo quiero llegar a que aquí está vacío del lado izquierdo y aquí tengo mis 4 cosas. Entonces de aquí ya no voy a poder llegar acá, a mi estado deseado. Ahora, ¿qué pasa si el que viaja a partir de mi estado inicial es el hombre y el lobo? En la ribera del lado izquierdo se me queda la oveja y la calabaza, y en el lado derecho va a terminar el hombre y el lobo. ¿Es un estado que yo pueda permitir? No. No. No, porque nuevamente la oveja se come la calabaza. ¿Qué pasa si yo muevo, o en la lancha va el hombre y la oveja? ¿Qué pasa? Pues que se queda el lobo y la calabaza, y del otro lado voy a tener al final del viaje el hombre y la oveja. ¿Este es un estado que sí puedo permitir? Sí, ese sí. Ese sí, ¿no? A menos que el lobo sea vegetariano, porque bueno, está de moda ser vegano, pero creo que no habría problema ahí, ¿no? Entonces, este sí sobrevive. Vamos con el otro. ¿Qué pasa si aquí los que se transportan en la... Perdón, no quiso ofender a alguien si es vegano, es simplemente un chiste. Yo respeto todo y yo como de todo, así que no tengo problema. ¿Qué pasa si se transporta el hombre y la calabaza? Pues se queda el lobo y la oveja, ¿sí? Y entonces este también se prohíbe. Entonces, se dan cuenta, aquí ya empiezo a eliminar posibles rutas. La única manera que yo tengo de que se dé una dinámica entre el estado inicial y el estado de salida es que inicialmente se mueva el hombre y la oveja. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ahora, déjenme cambiar de color para seguir. No. Verde. Entonces, para este estado que sobrevivió, ahora tenemos que preguntarnos igual qué pasa con las 4 posibles salidas. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora se mueve el hombre solo? Ay, perdón, bueno, este lo voy a poner aquí para que vaya en la transición. Si se mueve el hombre solo, ¿No serían pues dos ¿qué va? ¿A posibles qué estado salidas? me muevo? ¿Eh? ¿No serían dos posibles salidas nada más? ¿Cuál? Que el hombre regrese solo o el hombre regrese con la calabaza. Ah, Digo, con sí, la pero oveja. acuérdate, la idea aquí es, ahorita todavía vamos por las piedritas, porque precisamente estamos preguntándonos qué va a pasar con las 4 posibles salidas para ver cuáles vamos a eliminar, así como lo hicimos a partir del estado inicial. Ah, ok. ¿Sí? Muchas veces cuando intentamos hacer eso de ir, digamos, reduciendo de entrada, podemos perder alguna de ellas. Vamos a ver ahorita por qué. Aquí viajó el hombre solo. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos el hombre, el lobo, la calabaza, y acá se quedó la oveja solita. ¿Sí?
¿Qué pasa si, por ejemplo, viaja nuevamente el hombre y la oveja? Si viaja el hombre y la oveja, ¿hacia dónde me voy? Pues hacia mi estado inicial, ¿sí? Sí, ¿Sí? Y como bien mencionaba, bueno, ¿y qué pasa si viaja? Pues obviamente el hombre y el lobo, pues no puede darse porque no está el lobo en el extremo derecho. Entonces, esa es una transición que si precisamente la tenemos LCHO con HL, esta transición no existe. ¿Sí? sí, Y lo mismo pasaría si nos preguntamos, pues, ¿qué pasa si viajan el hombre y la calabaza? Pues tampoco va a existir porque no están las condiciones para que se dé eso. Entonces, sí, en efecto, solamente tenemos dos posibles salidas. ¿Mm? Pero al menos al hacerlo metodológicamente, de preguntarnos qué pasaría para los cuatro, pues es donde nos damos cuenta de que estas dos de aquí, estas dos transiciones, combinadas con HO, perdón, HS, estas dos no existen. Entonces ahora tenemos que ver qué pasa. ¿Se dan cuenta? El que viaje nuevamente el hombre y la oveja nos regresa al estado inicial. Entonces aquí, pues ya, tenemos caracterizadas nuestras dos posibles, bueno, nuestra salida posible. Ahora, de este viaje que ya hicimos aquí, ¿qué posibles transiciones se pueden dar? Si, como ahorita mencionaba, se quieren adelantar un poquito, pues obviamente la transición de HO ya no se puede dar porque la oveja ya no está de este lado. Entonces esta ya no existe. ¿Qué podía hacer? Que nuevamente viaje el hombre solo, que viaje el hombre con el lobo o bien viaje el hombre con la calabaza. Ver hacia qué estado nos va a llevar, cuáles sí son factibles, cuáles son prohibidos, y así ir eliminando precisamente aquellas secuencias que hacen que mi sistema se bloquee. Y con eso voy a poder identificar los caminos que me llevan hacia la salida. ¿Sí? Y si se dan cuenta con esto, esta ruta, puedo identificar el camino más corto, es decir, el que necesita menos viajes para ir de mi estado inicial al estado final. Y después puedo tener otras combinaciones, pero van a ser más largas. ¿Por qué? Porque yo me podría quedar en un bucle así muy largo al principio, que esté viajando el hombre y la oveja varias veces, y después que ahora sí sigan después la ruta más corta a partir de este estado. Pero esta ruta, o sea, este grafo de estados me va a permitir identificar mi ruta más corta, es decir, la que implica menos viajes, ¿sí? Para ir de mi camino inicial a mi estado inicial al estado final. Inclusive, preguntas de interés, ¿existe una sola solución, una única solución? ¿O podemos tener varias soluciones? Cortas, ¿no? ¿Sí? ¿Ya les quedó claro el problema? sí, sí, sí. Ok, perfecto. Esta para el lunes. Segunda parte de la tarea, lo que platicamos hace rato. Sí. ¿Podrías repetir el nombre del software que dijo que sí podíamos usar? Supremica. Bueno, son los dos. Déjame, que lo voy a anotar aquí arriba. Se llama Supremica. Así se escribe. Bueno, ahorita de hecho les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve. Y el otro se llama TCT. En Supremica es como Simuli. Tú tienes una librería de funciones, de iconos, y de ahí los jalas. TCT, tú lo que tienes que hacer es meterlo, digamos, manualmente la función de transición. ¿Sí? Entonces, el que más vamos a usar es este. Este sí lo vamos a revisar, pero porque en el libro del WONAM, que les voy a dejar algunos ejemplos de ese libro, la notación compacta que utilizan es precisamente la que viene del TCT. Como les mencionaba, en el TCT la idea es que si yo, por ejemplo, tengo una transición X para el evento A y me lleva al estado Y, lo demuestra, lo pone de esta manera, ¿sí? O en este tipo de notación.
Sin embargo, como es tan básico, de hecho está hecho, si mal no recuerdo, en QBasic, haz de cuenta que los eventos tienes que definirlos numéricamente. ¿Sí? Entonces tú dices, si ocurre X y estoy en mi evento 1, me voy a Y. Si estoy, por ejemplo, en Z y ocurre 2, me voy a W. Bueno, es tan básico que para identificar qué eventos son controlables y cuáles no, lo que utiliza es que, o la regla es, aquellos eventos, si mal no recuerdo, que son controlables van a ser impares y aquellos eventos que son no controlables van a ser pares. Así de básico es TCT. Entonces, les sugiero Supremica. ¿Va? Gracias, profesor. De nada, permítame. Ok. El siguiente problema de la tarea es igual muy sencillo. La idea es que construyan el autómata. Por autómata me refiero al grafo de estados, o sea, las bolitas con los arcos, etcétera, del siguiente autómata, donde tenemos el conjunto de estados es Y, tenemos 5 elementos denotados 0, 1, 2, 3, 4. Tenemos solamente 2 elementos en mi alfabeto, alfa y beta. Mi estado inicial es el 0 y tengo 3 estados marcados, el 0, el 1 y el 2. Y mi tabla de transiciones es la que está dado aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve ese grafo de estados? ¿De acuerdo? Sí, sí, verdad. Sí, muy bien, ok. Y otro problema de la tarea que no está aquí, pero ahorita voy a redactar bien todo el enunciado y se lo subo. Déjame ver. Voy a revisar ahorita esta parte para que les ayude a idear cómo va a ser la solución. Dentro de los grafos de estado, si se dan cuenta, nosotros estamos usando una versión realmente muy simplificada y depurada. Por ejemplo, esta de aquí, donde tenemos simplemente el estado y vemos qué arco de salida o qué transición nos saca de él o cuál entra hacia él, ¿no? Cuál nos lleva hacia él. Sin embargo, hay, otro par de representaciones que se utilizan bastante, que tratan de relacionar o de representar de manera más explícita la función de transición. Es decir, son representaciones que se le llaman de entradas-salidas, ¿sí? Estos son el autómata de Moore, que dice, son autómatas donde se representa o se le da una representación explícita al estado de salida, ¿sí? Y la idea es que cada estado corresponde a una cierta salida, la cual se muestra sobre el estado correspondiente. Y existen salidas marcadas, obviamente, y no marcadas. Y este es el autómata de Mealy. El autómata de Mealy se le llama precisamente con entrada-salida. Entonces, no solamente hace explícita la salida, como en el caso de Moore, sino también cuál es la entrada, ¿sí? Y las transiciones son etiquetadas con eventos de la forma evento de entrada, diagonal, evento de salida, o más bien estado de salida, ¿sí? En tales eventos se indica qué entrada puede ser manipulada en un cierto estado y la salida que será emitida por el autómata. Entonces, por ejemplo, un autómata que nosotros normalmente representaríamos simplemente así, A2, por ejemplo, C3, hacia acá y hacia acá con B y con D, que son los que nosotros manejamos aquí en el curso. En un autómata de Moore, lo que hacen es arriba del estado, indican la salida o identifican como estado de salida. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el 01, el 02, 03. En el de Mealy nos da más información. Se dan cuenta ahora, en el arco de transición, nos dice, puede ocurrir, si yo estoy en mi estado 1, el evento compuesto, va a decir, ocurre el evento A y me va a llevar al 02. ¿Sí? O sea, ya en el mismo evento
Estamos identificando hacia qué estado me voy a mover. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, estoy en mi estado 3 y ocurre el evento C, me está diciendo ya en el mismo evento que me voy a ir al estado 2 de salida. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo aquí después otra combinación, imaginemos que aquí tenemos igual una salida con A. ¿Qué pasa? En la representación del autómata de Mealy, este evento, en este arco de salida, en realidad tendría que representar qué evento ocurre y hacia qué estado me muevo. Entonces, si se dan cuenta, en este caso de acá sería simplemente poner un arco para A. Y en mi alfabeto sigue estando la A, nada más. ¿Qué pasaría en el caso de una representación de Mealy? En mi alfabeto ahora tendría que tener el evento A02, A03, porque en el evento ya estoy representando también, o estoy de manera explícita diciendo hacia qué estado me voy a mover. ¿Sí ven la diferencia? Siempre que es mucho más amplio el alfabeto de Mealy, ¿no? Exactamente, te da más información, que te ayuda sobre todo a interpretar de manera más sencilla el grafo, ¿sí? Pero ya manipularlo en un autómata muy grande, ya a veces no es tan sencillo porque empiezas a tener muchos eventos de manera inflada, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante cuando veamos la reducción. Una reducción de este autómata, por ejemplo, va a ser una expresión muy simplificada, es decir, la expresión regular a la que lleguemos en términos de cerraduras de Kleene, etcétera, pues van a tener As, múltiples repeticiones de As, etcétera. ¿Qué va a pasar aquí? Que en realidad vas a tener, imaginaos que por ejemplo este es un arco de salida, pero un estado de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ah, pues en mi lenguaje voy a tener A02, ¿sí? Pero después, por ejemplo, podría tener la palabra A-02 seguida de ¿quién? De A-03 y luego seguida de, por ejemplo, C-02. ¿Sí? Entonces hice este camino. Me vine por aquí, me vine por abajo y me regresé por aquí. ¿Cómo puedo simplificar eso? Si ahora mi evento que yo llamé A02 es diferente de mi evento A03. Mientras que en la representación compacta que yo tengo acá, ¿qué tendría? Tengo A, luego ¿quién tendría? A, C. Y entonces podría identificar todo el bucle que se forma aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues palabras con A seguidas de combinaciones de AC, cerradura de Kleene, me llevan a estado de salida. Entonces, sí, mi representación de Mealy en el grafo de estados me ayuda a interpretarlo más fácilmente. Pero obtener una expresión regular ya no es tan sencillo. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Ok. Sin embargo, para la interpretación sí. Vamos a ver un ejemplo y ya vamos a la parte de la tarea. Del tercer problema. Imagino que sí han visto en las salas de control, por ejemplo, de el metro, de una subestación eléctrica, ¿sí? De un PLC, algo así. Es muy común que en el gabinete de control, ¿sí? Por ejemplo, tengamos elementos que nos representen que hay una alarma en el sistema. Obviamente, ¿qué nos va a disparar las alarmas? Pues las entradas que tengamos. Por ejemplo, altas vibraciones en el rotor, alta temperatura, alta presión, etcétera. Entonces, esas entradas, pues normalmente vienen de sensores, algunas de ellas. Si recuerdan, habíamos platicado que, bueno, los eventos obviamente están relacionados con las entradas que causan un cambio en el estado y podemos tener externas e internas al sistema, ¿sí? Entonces, pensemos en un sistema de control muy sencillo. Normalmente en estos sistemas de alarma, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones en las cuales tienes una sirena, es decir, una alarma sonora, porque pues necesitas alertar al operador, ¿sí? Y también tenemos otro que es el reconocimiento de alarma, que pues normalmente como es muy molesto
que esté la sirena sonando todo el tiempo, pues lo que haces es que apachurras el botón y entonces lo que se apaga es la sirena sonora, pero se queda encendida una luz que normalmente se queda flasheando para indicarte, ok, el sistema sigue alarmado, pero ya no te voy a estar fregando con el sonido, ¿no? Entonces, en este sistemita muy sencillo, vamos a considerar dos entradas y dos salidas. Una, primero, la señal que me alarma el sistema. Esa va a ser U1, ¿sí? Esta, si se dan cuenta, es una señal externa. Por ejemplo, alta presión, alta temperatura, altas vibraciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el otro es el botón de reconocimiento. Es decir, tú agarras y la apachurras y con eso lo que apagas es realmente la sirena, ¿sí? Pero no has atendido realmente el problema. Tú lo dejaste ahí enclavado normalmente ese tipo de botones. Y como salidas que tenemos, pues tenemos la sirena auditiva y la luz de alarma. ¿De acuerdo? Entonces, el grafo de estados que nos modela la lógica de este sistema de control la tenemos aquí abajo. Y precisamente vamos a hacer una combinación entre los autómatas de Mealy y de Moore. ¿En qué sentido? Se dan cuenta, tenemos 6 posibles estados. Vamos a analizar la lógica del sistema. Entonces, por eventos, precisamente vamos a utilizar la combinación de mis entradas U1 y U2. Obviamente, 0 es cuando está apagado y 1 es cuando está encendida, es decir, cuando se ha activado. ¿De acuerdo? Y fíjense, en los estados, además de que, bueno, los numero como el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, voy a hacer uso precisamente de la parte de Moore y al lado del estado voy a representar o voy a hacer uso de una representación tipo Mealy. Entonces, ¿qué pasa? En mi estado, en realidad, mis primeros dos valores van a ser la combinación de eventos y mis dos últimos valores van a ser la combinación de salidas. Entonces, ¿cómo interpretamos? Pues si vemos, identifico mi estado inicial. Entonces, mi estado inicial, ¿quién es? Pues mi estado 1. ¿Sí? Y se dan cuenta además, ¿quién es mi estado de salida? Solamente tengo un estado de salida y es mi estado 1. ¿Sí? Y si ahora nos vamos a esta representación, que es una combinación de Mealy y Moore, ¿qué me dice mi estado 1? ¿Cómo lo interpreto? Tus dos entradas están apagadas y tus dos alertas están apagadas. Es decir, el sistema está en paz. Obviamente ese es mi estado inicial y pues también quiero que ese sea mi estado de salida, es decir, el estado en el que permanece mi sistema pues después de que ocurre un ciclo de alarma, ¿no? ¿Sí siguen todos la idea? Sí. Perfecto. Ahora aquí sí, por favor, pongan la atención a esto. No todos los triangulitos se ven bien. De hecho, algunos están medio chuecos. De mi estado 1, ¿con qué arcos puedo salir? ¿Con el 1, 0? ¿O bien con el 0, 1? ¿Qué es lo que me dice? Vamos a salir primero con el 1, 0. ¿Se dan cuenta? La interpretación de lo que tenemos denotado en el evento, ¿quién es? Es la combinación de entradas. Entonces, ¿aquí qué me dice? ¿Sabes qué? Tu entrada U1 se activó y tu entrada U2 está apagada. ¿Qué quiere decir que mi entrada 1 se activó? Que algo se alarmó. O la alta presión, o la alta temperatura, o la alta vibración, o algo está pasando en el sistema que se alertó. ¿Sí? Y entonces me dice, vas a transitar hacia el estado 2. Y mi estado 2 ahora yo veo su parte de representación de Moore. ¿Qué es lo que me dice? Sabes que este estado lo que te indica es que tu entrada 1 está encendida o está activa, tu entrada 2 está apagada porque no le has dado reconocimiento, tu sirena está encendida y la luz de alarma está apagada. ¿Sí siguen la idea? Es esta de aquí. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado? Pues que el operador está en la noche, está chacoteando con su celular, y de repente pues no se da cuenta y pone el celular arriba del botón de reconocimiento de alarma. ¿Sí? Entonces, ¿qué combinación se dio? Pues la entrada 1 está inactiva, pero por alguna razón, o puso el codo, o lo que sea, presionó el botón 2. Bueno, la entrada 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué combinación de eventos se dio? El 0-1. Como obviamente no hay una alarma, sino es por un fallo humano,
pues sí vamos a tener una transición, porque de alguna manera una de las entradas se activó. ¿Hacia qué estado nos movemos? Hacia el estado 5. ¿Cuál es su interpretación de Moore? ¿Qué es lo que te dice? Ok, mira, tienes tu entrada 1 apagada, tu entrada 2 está activa, pero no hay ninguna alarma en el sistema, o sea, las dos están apagadas. ¿De acuerdo? ¿Qué nos puede sacar de este estado? Que estando aquí, pues de repente sí, chin, nos entra la entrada 1, es decir, se activa algo y sería salir por aquí. ¿Sí? O bien que el operador se da cuenta de que la regó o vuelve a usar su celular y entonces regresamos para acá. Es decir, que se vuelve a apagar. Y listo, regresamos a nuestro estado inicial. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos con el estado 2. Ahora, en el estado 2, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que se dé la combinación 1-1. Si se dan cuenta, las combinaciones de aquí pues son las combinaciones lógicas. 0-0, 0-1, 1-0 y 1-1. Uh-huh. Igual puede ser que aquí en mi estado 1, pues no se van a dar las dos automáticamente, porque no es como, ay, ching, luego se inició la entrada 1 de presión e inmediatamente el operador reacciona, ¿no? Por eso es que pues no tiene mucho sentido qué pasa con la 1-1. Pues primero se va a dar o la 1-0 o bien la 0-1 y esta pues no tiene sentido. No van a hacer instantáneamente los dos eventos. ¿Sí? ¿Siguen la idea? Por eso es que de aquí no tenemos una salida 1-1. Uh-huh. Ok. Ocurre lo mismo aquí una vez que estamos en el estado 2. Podemos salir con dos cosas. Ok, ahora sí. ¿Qué pasa? Viene el operador, porque pues oye la sirena, da el botón de reconocimiento, entonces tenemos la combinación 1-1. Es decir, mi sistema, la entrada 1 de alerta está activa, pero además el operador ya dio el botón de reconocimiento. Entonces me muevo a mi estado 3. Mi estado 3, de acuerdo a la interpretación que tenemos, es las dos entradas están activas, mi sirena está apagada y ahora lo que sí tengo es una luz de alarma que va a estar flasheando ahí. ¿Cómo interpretamos? Que el sistema está alarmado, pero ya no tengo la sirena. Ya di el reconocimiento de la alarma. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues que la atienda, ¿no? ¿Qué otra cosa me puede sacar de mi estado 2? Pues que por alguna razón mi entrada 1 a lo mejor fue un falso positivo, que ahora son tan populares con el COVID, pues entonces se me apaga. Pero si es un falso positivo, ahí viene la lógica, o sea, inmediatamente también apago mi sirena, pues no, realmente, aunque sea un falso positivo, pues vale la pena que se revise, ¿no? Entonces, pues yo voy a dejar mi sirena hasta que el operador reaccione y atienda y verifique que fue un falso positivo. Entonces, aunque mi entrada 1 se desactive, lo que me dice esta transición es que me voy a mi estado 6. ¿Qué quiere decir? Mis dos entradas inactivas, pero mi sirena sigue estando encendida. ¿Sí? Por precaución. ¿Siguen la lógica? Sí. Sí. Ok. Si estoy en mi estado 6, ¿qué puede pasar? Pues si precisamente es un problema en el detector que tengo, en el sensor, pues puede ser que de que primero se encendió y me llevó de mi estado 1 al 2, después se me apagó, pues que después se vuelve a encender. Y si se vuelve a encender, pues regreso a mi estado 2. ¿Sí? Pero mientras mi sirena sigue ahí, dando lata. La otra es que aunque mi entrada 1 ya se apagó, ahora sí el operador le dé reconocimiento. Es decir, mi entrada o mi combinación 0-1, y se dan cuenta esta, lo que va a hacer es que me va a dejar enclavado mi botón de reconocimiento, pero ¿sí? Mis sirena y mi alarma se van a apagar. Uh-huh. Pero aquí la lógica es que este evento sí ya fue algo que el operador hizo, porque la sirena estaba encendida. ¿Sí?
Sí. Ok. Ahora vamos hacia mi estado 3. Y en mi estado 3, ¿qué pasa? Pues si recuerdan, estamos en la idea de que las dos entradas están activas y lo que tengo encendido es mi luz de alarma. Ujú. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el operador ya apague el botón de reconocimiento. Ujú. Si apaga el botón de reconocimiento, entonces, ¿a qué combinación me voy? Aquí mi entrada 1 sigue activa, mi botón de reconocimiento ya se apagó, pero mi luz de alarma sigue encendida. ¿Por qué? Porque la entrada que me causó el problema, alta presión, alta temperatura, sigue estando activo. En realidad, no se ha atendido el problema, simplemente que se apagó nuevamente el botón de reconocimiento, pero yo sigo con mi sistema alarmado. ¿Siguen la idea? Y de aquí, de mi estado 4, pues obviamente tengo un bucle que me regresa hacia mi estado 3 si es que el botón de reconocimiento se vuelve a activar. Y de mi estado 4, finalmente, ¿qué me saca o qué me dice mi estado? Actualmente, mi entrada 1 está activa. O sea, hay un problema en la planta o en el proceso. Tienes tu luz de alarma encendida. Hasta que mi entrada 1 se apague, voy a regresar a mi estado inicial. Porque quiere decir que ya pasé por si se dan cuenta, para llegar a mi estado 4, tuve que haber pasado por, en algún momento, activar mi botón U2. Es decir, que haya habido una secuencia de reconocimiento por parte del operador. Y por lo tanto, llegar de mi estado 4 quiere decir que se debe de atender el problema en la entrada 1 que me causó la alarma. Entonces, ya que llegué a mi estado 4 y se apaga la entrada 1, es en el sentido de que se ha atendido el problema en la planta o en el proceso, y entonces regreso a mi estado inicial con todo apagado. ¿Sale? De mi estado 3, ¿qué salida me falta o qué arco me falta por ver? Ya vimos el de entrada, nos falta el de salida. ¿Qué combinación se puede dar? Se dan cuenta, aquí yo tenía mis dos botones encendidos. Es decir, activas las entradas del problema, la U1, y de reconocimiento, la U2. Pues puede darse, bueno, yo tenía además la sirena, que se apague el 001, el 01, sí, para acá. Sí, esta es mi entrada 01, esta ya hemos quedado para acá. Si estoy aquí con el 01, que venga y que se apague en la entrada del problema, ¿sí? De que tenía las dos. Pero como yo aquí llegué y ya di un botón de reconocimiento como operador, entonces se me apaga este sistema, bueno, ya apago esto, pero yo tengo con el botón de reconocimiento, pero voy a dar la oportunidad de que al dar este estado y de que mi entrada 1 se me ha desactivado, voy a apagar tanto la alerta como la sirena. Es decir, aquí ya apago la señal de luz. La idea de que ya di el reconocimiento y están apagadas ambas. ¿Sale? ¿Qué pasa en mi estado 6? Bueno, pues ya lo vimos, es cuando los dos están en apagados y tenemos aún encendida la alerta de sistema, y pues ya vimos todas las posibles arcos de esta lógica del sistema. Entonces, si se dan cuenta, utilizar esta combinación de eventos me ayuda a poder interpretar qué me mueve de un estado al otro. Y en mis estados tener estas combinaciones, pues me ayuda a saber cómo estoy y qué es lo que me está causando esa situación. Entonces, estas representaciones que platicábamos de Moore, Milley, ¿sí? Sí nos ayudan a interpretar, pero a la hora de hacer o de tratar de obtener el lenguaje regular, es más conveniente que nuestro evento o nuestra transición tengamos los eventos de manera sencilla, es decir, no como los que son en el autómata de Milley, donde en la transición, en el arco de transición, estamos reflejando realmente la combinación entradas-salidas. Donde nos conviene más las entradas y salidas es en los estados para tener interpretación, y en los arcos de transición solamente entradas, porque eso nos va a permitir más adelante hacer una reducción. ¿Sí siguen la idea? ¿Qué son las 11? ¿Sí? Sí, profesor.
Sí. Muy bien. Bueno, como ya llegamos a la hora, ya el doctor Gerardo me está llamando porque tenemos problemas para variar. Vamos a dejarlo en estas dos tareas que ya están en el documento, ¿sí? La de completar lo del hombre, lobo, la oveja y la calabaza y lo de obtener este autómata. Esto sería para el día lunes, ¿sí? Ahorita genero la tarea en Teams para que la tengan. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Sale, nos vemos el martes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.